Lo que vais a escuchar a continuación es una historia creada a partir del juego de rol para un solo jugador Investigating the Green Things, investigando las cosas verdes, de A.Delfa. Podéis encontrar el juego en la descripción y para él necesitáis una baraja de cartas del tarot. Utilizando estas cartas y la guía que Delfa nos ha preparado, he construido esta historia. Espero que os guste. Por cierto, yo también he escrito un juego de este tipo, llamado Todo Termina, que también tenéis en la descripción. Acto 1. Pueblo. No estoy segura de por qué llegué allí, solo que no hay otro lugar en el mundo donde debía estar en ese momento. Aunque odio la palabra normal, he tenido una vida de lo más normal, la que se espera que tuviese. Crecí, estudié una carrera, medicina, conseguí trabajo pronto y ocupé mis días de consulta en consulta durante años. Y entonces renuncié a mi puesto, organicé las pocas pertenencias que quería llevarme y conduje durante horas. Abandoné mi coche en la carretera y caminé campo a través hasta que se hizo de noche. Y de noche otra vez. Y de noche otra vez. Hasta llegar a aquel pueblo que no salía en los mapas. ¿Por qué? En aquel entonces no lo sabía. Así es como todas hemos llegado, dijo el anciano mientras me servía una taza de té. ¿Usted también? Claro, hace 40 años ya. Cuando llegué, yo mismo construí esta casa piedra a piedra. Le tomó un rato sentarse en el sofá, frente a mí. Sus rodillas debían de dolerle mucho. Ahora le doy la bienvenida a las recién llegadas, como tú. Asentí con cautela. ¿Habrá cama para mí en este lugar? Después de pasar 3 noches durmiendo a cielo abierto, aquello era lo único en lo que podía pensar. Eso depende. ¿Necesitas una cama? Claro. Entonces la tendrás. Ella se ocupará de que tengas lo que necesitas. El anciano sonrió satisfecho. ¿Quién es ella? Ladeé la cabeza, llena de dudas, pero una parte de mi corazón ya conocía la respuesta. O más bien, la no respuesta. Nadie lo sabe, pero nos cuida. El anciano vivía cerca del pueblo, pero apartado. Aún me quedaba algo de camino antes de llegar al mismo. Con curiosidad, miré a la vegetación que me rodeaba. Nunca había visto algo así. Aunque antes de vivir aquí, vivía en la ciudad, solía ir al campo una vez cada 2 meses, y lo que estaba viendo no debía de existir en ningún otro sitio del mundo. Los árboles plantaban sus raíces los unos en los otros, en vez de en el suelo, como si estuviera en guerra por la supervivencia. En todos lados podía ver el ataque sobre los pocos que aún decidían agarrarse al suelo. ¿Cómo podía sobrevivir la flora de ese sitio? ¿Cómo? Si hasta los árboles atacantes recibían una invasión de otras raíces. Y aún así, el bosque alrededor del camino era brillante y lleno de vida, con hojas moradas, rojas, azules y rosas, pero no verdes, nunca verdes. Había motitas verdes en los troncos, sí, brillantes, mas nunca teñían las hojas. Al final llegué al pueblo. Bienvenide a Villasilueta, decía el letrero, clavado en la entrada del pueblo. Curioso que hubiera una entrada y un camino que llegase al pueblo, ya que, para llegar a él, había tenido que caminar campo a través. Pero hacía que la entrada se hiciera más hogareña. Tal vez eso justificase la existencia del cartel. Vi una iglesia pequeña en las faldas de Villasilueta y no dudé en atravesar su umbral. ¿Hola? Mi voz resonó entre las columnas. ¿Hay alguien? Bienvenida. Soy Ligand. Bienvenida a Villasilueta. ¿Paró usted en la casa del anciano? Así es. Bien, bien. Cada día llegan más nuevos vecinos que no paran en la casa del anciano. En Villasilueta tratamos de dejar el estilo de vida apresurado del mundo blanco atrás. Ligand esbozó una sonrisa y me ofreció una caja de madera llena de objetos brillantes y metálicos. Tome una, y solo una, por favor. Me acerqué y vi que estaba llena de llaves. ¿Qué es esto? Aquí dentro está la llave de su nuevo hogar. ¿Y cómo sé cuál es la correcta? Ligand sonrió como si hubiera preguntado algo muy evidente. Aun así, me lo explicó con paciencia. Eso usted no lo sabe.
Deja que ella guíe su mano. Su nuevo hogar tendrá todo lo que necesita. Se lo prometo. Cerré los ojos. No quería ver mi nueva llave hasta tenerla en las manos. Metí la mano en la caja y saqué una. ¡Esta! Era una llave vieja, bastante grande. Ligand la tomó de mis dedos con cuidado para escribir sobre ella. ¿Cómo se llama? Castaña. No era el nombre que mis padres me pusieron en su día, pero cuando lo dije en voz alta, sabía que a partir de ese día, Castaña sería mi nuevo nombre. Su casa está al otro extremo del pueblo. La reconocerá. Es una zona muy bonita. Ligand me entregó la llave, ahora marcada con mi nuevo nombre. Salí en busca de mi casa. Acto 2. Habitantes. Buenos días, Castaña, dijo Gallego, mi vecino, mientras con un cuchillo recortaba un pedazo de madera, sentado en un tocón. No había tala en Villasilueta, pero había mucha madera sobrante de los árboles que eran consumidos por el resto del bosque. Hola, Gallego. He dormido bastante bien, gracias por preguntar. Nuestras casas no estaban separadas por ninguna verja, tampoco teníamos un jardín, solo un pedazo de campo en común. ¿Puedo preguntar qué haces? Oh, esta noche ha muerto uno de mis descendientes. Estoy tallando un patito en su honor. Le gustaban mucho, ¿sabes? No pregunté cómo sabía que alguien de fuera del pueblo había muerto, si las noticias no llegaban hasta allí. Ella permitía que tuviéramos esa información si la necesitábamos. No había que darle más vueltas. Vaya, lo siento mucho. No te preocupes. No llegué a conocerle. Alzó la figurita y me la mostró. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, ha quedado preciosa. ¿Me acompañarías a dejarla? Dijo Gallego poniéndose en pie. Claro. Caminamos juntos hasta un pequeño cobertizo que estaba en nuestro parche de campo. Uno del que Gallego tenía la llave, y yo no. Abrió y en su interior vi cientos, o quizás miles, de figuritas de madera tallada, la mayor parte de ellas animales, pero también había árboles, caracolas y hasta una videoconsola. Hay una por cada... dije, pero Gallego no dejó que terminase la pregunta. Sí, una por cada descendiente mío muerto, respondió sin tristeza alguna, con la misma solemnidad de quien describe el sonido de la lluvia al caer. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo llevas en Villasilueta, Gallego? Gallego sonrió y dejó la figurita con sus hermanas. Luego cerró el cobertizo. ¡Hora de comer! Gritó Solsticio, el más joven de la familia Cielo. Me apresuré para reunirme con él. ¿Vas ya para allí? ¿Puedo ir contigo? Le pregunté. Al yo vivir en un extremo de Villasilueta, Solsticio solía tener que terminar su ronda delante de mi puerta. Y luego le tocaba volver. Sí, claro, ven conmigo. Giró sus talones y empezó a caminar hacia la plaza del pueblo. La familia del Solsticio se encargaba de cocinar para todo Villasilueta. No eran necesariamente parientes de sangres, claro. Cualquier persona que llegase al pueblo y quisiera dedicarse a cocinar para el resto de personas, terminaba por unirse a la familia del cielo. Primero eligiendo su llave, claro. Orgánicamente, eran guiados por ella hacia el cúmulo de casas que ocupaban todes. Solsticio había llegado a Villasilueta poco después que yo. Apenas hacía 4 días, y aún se estaba acostumbrando a cómo funcionaban las cosas. Nos estábamos haciendo amigas, precisamente por eso, porque aún nos estábamos aclimatando al pueblo. ¿Qué hay de comer? Le pregunté. Tenemos un guiso de lentejas con curry que ha preparado medianoche. Todos los miembros de la familia Cielo tenían nombres relacionados con la cúpula celeste. Todos los habían elegido de la misma manera que yo me llamé Castaña. ¿Suena delicioso? Lo está, aunque te voy a ser sincero, Castaña. Las personas más mayores de nuestra familia quieren dejar de cocinar. Estamos un poco preocupados estos días. Espero que nuestra tristeza no se sienta en la comida. ¿Y eso? Pregunté poniendo la mano en el hombro de Solsticio, tratando de consolarle. Bueno, en realidad creo que podríamos hacernos cargo el resto.
pero da miedo. Ellas llevan a la cabeza de todo cientos de años. Se va a notar su ausencia. Estoy segura de que saldréis adelante, Solsticio. Al fin y al cabo, si estáis allí, es porque queréis cocinar para el resto. Esa voluntad será suficiente para que lo hagáis posible. Ya lo verás. Confiad en ella. Aquella fue la primera vez que hablé de ella en voz alta. Cada vez estaba más integrada con el resto de Villa Silueta. ¡No! Gritó Tano, un joven que acababa de llegar a Villa Silueta. ¡Me niego! ¡Déjame salir de aquí! ¡Mi nombre no es Labia! ¡Es Tano! ¡Dejad de repetir ese nombre! Vale, Tano, escúchame, le respondió Ligand, le clérigue. Te llamaré como pidas, pero una vez se llega aquí, nadie se puede marchar. Le clérigue de ella estaba asustado, pero no era la primera vez que Ligand se encontraba con una situación así y trataba de mantener el tipo. ¡Decidme cómo salir! Aunque corras en cualquier dirección, volverás al mismo sitio. Lo hemos intentado. Lo mejor es aceptarlo. Tano cerró el puño y golpeó el rostro de Ligand, que cayó al suelo, arrastrándose un poco contra las piedras del camino. Gallego, que estaba por ahí, corrió a tratar de separar a Tano. Por lo visto, ni una villa en un espacio desligado de la existencia está libre de masculinidades. ¡Que me dejéis salir de aquí! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! Al ver que Tano no pretendía volver a pegar a Ligand, Gallego le soltó. Tano corrió por el camino de la salida del pueblo. ¿Estás bien, Ligand? Dije acercándome a ella y extendiendo mi mano. Sí, preocupado por Tano. Le ayudé a ponerse en pie. Vamos a llamarle Tano por ahora, ¿sí? Dijo mirando hacia el resto. Él ha elegido Labia como nombre, pero se ha asustado después. Démosle tiempo. Creía que todos veníamos aquí porque lo deseábamos, porque ella nos guiaba. Le dije a Ligand, mirándole a los ojos, y Ligand negó con la cabeza. No. Venimos porque lo necesitamos, no porque lo deseamos. Y Tano lo necesita tanto como el resto. Por eso tenemos que darle tiempo. Me esbozó una sonrisa mientras se separaba de mi agarre y limpiaba la tierra de su toga. Veo que tú ya te has hecho al lugar. Te ha llevado poco tiempo, Castaña. Sí, la verdad es que estoy feliz aquí, dije, pero una parte de mí estaba preocupada, porque también quería marcharse. Acto 3. Diagnóstico. Lo ocurrido con Tano cada día me parecía más extraño. Desde que llegué, no había visto emplear la violencia. O tal vez sí, pero solo en los árboles que se consumían los unos a los otros. Nunca entre los habitantes de Villa Silueta. Una mañana, mientras organizaba los libros que tenía acumulados en mi casa, del que más me apetecía leer, al que menos, pude ver un brillito verde saltar de una página a otra. Ese no fue el primer espíritu que vi desde mi llegada a Villa Silueta. Por supuesto, uno de mis primeros recuerdos en este lugar eran ellos desplazándose entre los troncos de los árboles. Pero sí fue el primero que sentí que quería comunicarse conmigo. Tal vez aclararme lo sucedido. Extendí mi mano y la pequeña cosita verde saltó a ella sin dudar. Cuando lo acerqué a mis ojos no pude distinguir ninguna forma. No fue hasta que lo coloqué sobre mi pecho que no entendí lo que trataba de decirme. No hubo palabras que me transmitieran el mensaje, solo sensaciones. Sensaciones que me dejaron más tranquila. Tano necesitaba deshacerse de la fuerza acumulada. Ligand quería ayudarle, aunque implicase sufrir un golpe. El espíritu guió la mano de Tano hacia el rostro de Ligand, y así dejó esa rabia morir. Entendí que aunque la violencia entre nosotros no es un camino que debamos transitar, fue una manera de hacer que Tano se deshiciese de ella, y que a partir de aquí todo fuera mejor. Gracias por explicármelo, dije colocando al espíritu sobre la estantería. Sonreí y él se marchó. Hola a todas, dijo Tano. Días después. Estábamos unas 2000 personas sentadas en la plaza del pueblo. Tano nos había hecho llamar. Siento lo ocurrido hace unos días. Estás más que perdonado, Tano,
«Estás mejor», le respondió Ligand. Tano asintió en silencio. «Gracias. No hace falta que me llaméis Tano más. Me llamo Labia». «Bienvenido, Labia». Ligand sonrió. No era una sonrisa de te lo dije. No había soberbia ni superioridad en ella, solo un calor hogareño, iluminando su rostro. «No os he reunido para disculparme o deciros mi nombre. Eso va aparte», continuó diciendo Labia. «Hay algo que os tengo que contar. El otro día, cuando salí corriendo, llegué a un lugar. Un lugar que creéis que no existe, pero existe y os puedo guiar hacia él». Todo el mundo murmuró con incredulidad. Al fin y al cabo, ¿cómo podía una recién llegada conocer algo que el resto no? Dijese lo de que dijese. Al menos una persona en Villa Silueta conocería de su existencia. «He encontrado una salida de Villa Silueta». Silencio. Un silencio se extendió por todo el pueblo, solo roto por alguna risa nerviosa. «Eso es imposible», dijo una de las mujeres más mayores de la familia Cielo. «¿Estás seguro de lo que dices, chico?», preguntó Ligand. Sí lo estoy. Me marché de aquí necesitando encontrar una salida y la encontré. No hizo falta que dijera nada más. No bastaba con desear. Si se necesitaba salir del pueblo, entonces existiría una salida. Ella nos daba siempre lo que necesitábamos. «¿Y entonces cómo es que sigues aquí?», pregunté. Algunos de mis vecinos asintieron. Si necesitaba salir, ¿por qué se quedó? «Bueno, porque no quiero marcharme. Solo no sentirme encerrado. Lo que quería decir es que si alguien necesita salir de aquí, alguna vez, pueden venir a hablar conmigo. Yo les guiaré hacia la salida». Esa mañana había mucha gente en la entrada del pueblo, junto al cartel de «Bienvenide a Villa Silueta» que vi el primer día. Labia esperaba solemne para guiar a las personas que quisieran marcharse. Y claro, caían lágrimas. Muchas lágrimas. Era un día de despedidas. Yo estaba allí para apoyar a Solsticio. Solo para eso. Que lloraba desconsolado, abrazado a una de las mujeres de la familia Cielo. ¿Por qué te marchas si yo necesito que te quedes? Porque no lo necesitas realmente, corazón. Acarició su pelo con cuidado. Solo lo deseas. Y desear no basta. Llevo miles de años en Villa Silueta. Quiero descansar ya. Pero... Solsticio no era capaz de decir nada más. ¿Cómo es posible que quisiese tanto a alguien que conocía de unos pocos meses? No lo sabía, pero sí que podía ver que su amor era real, que quería a esa mujer como a una madre o a una abuela. Ella se llamaba Amanecer, y su manera de hacer buñuelos era famosa en toda Villa Silueta. Siempre era un motivo de alegría encontrar sus buñuelos en las mesas a la hora de comer. Dejó que Solsticio llorase en su hombro todo lo que quisiera. «Es la hora. Sé que estaréis bien sin nosotras». Unas 40 personas caminaron hacia Labia, cuando iba terminando de despedirse. Era la hora de marcharse. «Volveré en un rato», anunció Labia. «Gracias por venir a despedirme», dijo Amanecer con una sonrisa tan dulce como sus buñuelos. «Nunca dejes de cocinar, Solsticio». Un montón de personas se marcharon para nunca volver. Solsticio y yo nos quedamos hasta que Labia regresó por el camino que había usado para marcharse. Solo. Acto 4. Tratamiento. Ella se estaba muriendo. No era un secreto. Todos los habitantes de Villa Silueta lo sabíamos. Había estado protegiéndonos hasta entonces, pero iba a desaparecer poco a poco. Y seguramente Villa Silueta con ella. Yo tenía la teoría de que la muerte nos acechaba a todos desde que Labia llegó al pueblo. Por eso ahora existía una salida. «No fue Labia. Fuiste tú».
me dijo Gallego una mañana. ¿Yo? Me senté en el tocón en el que él solía tallar sus animales. Sí, tal vez como recién llegada no podías verlo. Aún no entendías las energías de este lugar. Pero llegaste el día en el que todos aprendimos que ella iba a morir. Aguardé un segundo en silencio. Espera, ¿lo sabíais desde entonces? Claro. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Gallego se encogió de hombros. Ya, claro. Aquello era común entre la gente que llevaba más tiempo en el pueblo. Las cosas no se explicaban. Se daba tiempo hasta que todos las entendieran por su cuenta. Sentí algo brillante delante de mis ojos. Lágrimas que no querían salir. Entonces, ¿me odiáis? ¿Me odiáis por traer la muerte conmigo? ¡Claro que no! Pero soy una intrusa. Una intrusa que ha llegado cuando ella empezaba a morir. Castaña, escúchame, dijo Gallego. Todas las personas que llegan a Villa Silueta lo hacen porque necesitan estar aquí. Pero yo no he tenido esa impresión contigo. Elegiste el nombre de Castaña, que no te vincula a ninguna de las familias. No has tenido vocación, no has encontrado una salida del pueblo, ni cocinas para el resto, ni creas arte, ni das bienvenidas. Te has dedicado a una única cosa: observar. Y observar. Empiezo a creer que estás aquí porque eres una necesidad del pueblo, no porque tú necesites estar en él. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Sus palabras no eran tan crueles como sonaban. Iban acompañadas de algo más. Propósito. ¿Qué hacías antes de venir aquí? Dijo Gallego. ¿Qué? ¿A qué te dedicabas, Castaña? Era doctora. Ambos abrimos mucho los ojos a la vez. La última pieza del puzzle había encajado antes que las demás. Ya sabía por qué estaba allí. Evitaba que las personas muriesen. Susurré y comprendí. Había llegado a Villa Silueta para curar a un espíritu. Ligant estaba sentada en las escaleras de la iglesia, compartiendo un zumo conmigo. Lo que me dices es una locura. Ya lo sé, le respondí. Pero de verdad, mira a tu alrededor y dime cuál de las cosas que te rodean no es una locura por sí misma. Se encogió de hombros. Ella está muriendo, continué diciéndole. Y no es la primera vez que ocurre. Forma parte de un ciclo. Si las personas más mayores del pueblo siguieran aquí, podríamos preguntarles. Pero se han marchado, dijo Ligand. Se han marchado justo a tiempo para no tener que dar explicaciones, respondí. No es la primera vez que ella está cerca de la muerte, y no es la primera vez que llega alguien para poder evitarlo. Estoy segura de ello. Muy bien. Ligand asintió, poniéndose en pie. ¿Me crees? No, pero voy a ayudarte igualmente. Gracias. Me levanté con una sonrisa. Gracias, de verdad. Gracias. Ya verás cómo todo sale bien. No estoy seguro, pero... ¡Oh! Interrumpí antes de que él pudiera decir nada más. ¿Qué? ¿Necesito que me digas? ¿Dónde está el árbol más antiguo del pueblo? Aquel árbol tenía el tronco tan antiguo que parecía que estaba lleno de nudos. Gris, viejo y retorcido. Contaba historias del paso del tiempo mismo. A pesar de ser una chica de ciudad, verlo me oprimió el pecho e hizo que mi pulso se acelerase un poquito. Es precioso. Lleva aquí toda la vida, respondió Le Clergue. ¿Crees que podrías dejarnos a solas? No sé cómo de doloroso va a ser y prefiero que nadie lo vea, pregunté. Liganta asintió, pero antes de marcharse, se acercó y tomó mi mano. Salga bien o salga mal, gracias por lo que vas a intentar. Villa Silueta es un lugar especial, y sin ella para cuidarnos, creo que simplemente desapareceríamos. Saldrá bien. Sonreí. ¿Volveremos a vernos? Ligand me miró. Ahora era él el que lloraba. Creo que no, Ligand. Pero podréis sentirme.
te lo prometo. Gracias otra vez. Y se marchó. Me quedé allí, quieta, viéndole alejarse, hasta que el camino se lo tragó. Y me quedé a solas con el viejo árbol. Al sentarme contra su tronco, extendí mis brazos a los lados. La primera vez que lo vi, pensé que era algo agresivo, que la vegetación de este lugar estaba en guerra continua. Pero me equivoqué. ¿No es así? Asentí. Sabía que ella podía escucharme. No es un robo. Es un regalo. Solo sois un grupo de seres vivos tratando de cuidaros los unos a los otros. Suspiré, empapándome del paso del tiempo de ese lugar. Gracias por cuidar de mí hasta ahora. Es mi turno de cuidaros a todas vosotras. No tengas miedo. Ven y bebe. Cerré los ojos para no verlo. Me daba un poco de miedo. Pero pude sentir cómo las raíces se separaban poco a poco del suelo. Crujían mientras se enroscaban sobre mis brazos. Pero no me sentía atacada. Me sentía abrazada por las raíces viejas que empezaban a alimentarse de mí. Sí, pero también me sentía abrazada por sus brazos negros, que me rodeaban de hombro a hombro, mientras colocaba su mejilla contra la mía. Era ella, la protectora de Villa Silueta, alimentándose de mí, para que otros se alimentasen de ella, y así el pueblo pudiera seguir viviendo. Gallego tenía razón, muchos acudían a ella porque la necesitaban, pero yo estaba allí porque ella me necesitaba a mí. Alcé las manos para acariciar su rostro. Las raíces me lo permitieron. Me lo permitían todo. Hubiera podido levantarme e irme si me arrepentía de entregarle mi esencia vital. Pero no lo hice. Y entonces llegó. La única vez que escuché con claridad la voz de un espíritu hablar. Gracias, dijo la voz de la madera. En las ramas de los árboles de Villa Silueta empezó a crecer un fruto nuevo. Castañas. Acto 5. Resolución. ¿De verdad te vas a ir sin despedirte, Castaña? Me preguntó Labia. Sí. Esbocé una sonrisa. Estaba un poco avergonzada de que me viera en ese estado. La piel de mi cuerpo estaba cubierta de surcos grises, allí donde ella había bebido de mí. Surcos que sangraban. Sí, la verdad es que prefiero que nadie me vea en este estado. Sabes que no te juzgarían por esto, ¿no? Que todas están agradecidas por lo que has hecho. Lo sé. Lo hago por mí. Quiero descansar. Nunca vine a esta villa para quedarme. Muy bien. Te llevaré a la salida entonces. Señaló hacia adelante, invitándome a caminar por el camino de tierra. Solo miré una vez más hacia atrás, esperando ver a Gallego, a Ligant y a Solsticio. Esperando ver a mis amigas despedirse de mí. Pero con un nudo en la garganta, me di cuenta de que no estaban allí. Deseaba que se hubieran dado cuenta de que todavía no me había marchado y viniesen a despedirme. Sí, pero no lo necesitaba. Necesitaba estar sola en ese momento. Lo hacía más fácil. Caminamos durante media hora, hasta que entre dos árboles pude ver algo que reconocí. La carretera en la que había aparcado mi coche. Solo que no estaba aparcado. Tardé mucho más en llegar, Labia. Estuve caminando durante días. Tardaste lo que tenías que tardar. Esta es la salida, te lo prometo. ¿Crees que... bueno, ¿puedo darte un abrazo? Preguntó Labia. Yo asentí. Y me abrazó. Un abrazo normal. Aunque odie la palabra normal. Bastante más parecido a lo que estaba acostumbrada. Y que nada tenía que ver con raíces que te absorbían la fuerza vital. No vas a preguntarme si quiero quedarme, ¿verdad? ¿Quieres quedarte? No quiero quedarme. Me sequé las lágrimas de los ojos y asentí. Gracias por proteger el lugar en el que todas vivimos.
dijo Labia. Sed muy felices, respondí y atravesé el umbral. Dolía. Por supuesto que dolía. Miré a mi alrededor para encontrarme con el amasijo humeante de metal en el que se había transformado mi coche. Una de las doctoras que había bajado de la ambulancia estaba arrodillada a mi lado, tomándome la mano. Te vas a poner bien. Ya lo verás, te vas a poner bien. Sonreí y negué con la cabeza. Sabía que mentía. Sabía que era mentira. Pero estaba preparada. Estaba preparada para marcharme. Giré mis ojos y en el horizonte vi dibujarse una pequeña villa. Bueno, una villa no. Solo su silueta. Sí, vi su silueta. El lugar que existía para que las personas que no quisieran cruzar el umbral hacia el más allá tuviesen un sitio al que ir. Si necesitabas quedarte, podías simplemente levantarte y seguir viviendo. Pero yo no lo necesitaba. Yo no lo había necesitado nunca. Yo estaba lista para ver lo que nos aguarda al otro lado.